¿Cómo te va? Bien, bien. Día, un ¿Todo gusto. bien? Buenas tardes, buen mediodía, ya no sabemos ni en qué día, en qué momento del día estamos. Había una comisión de ecología que iba que tenía entendido que iba a estar hoy. ¿Hubo alguna novedad? Estuvo porque ahí estaba uno de los proyectos que nosotros habíamos probado en la comisión de gobierno, que era el pedido de suspensión de la Ujú. licitación acerca del parque acuático. Sí. Una licitación que tiene un montón de irregularidades, más allá de en sí mismo lo que es el conflicto alrededor de el tema de fondo, digo, el Ujú. no al parque acuático en ese sector justamente de la ciudad. Y bueno, no logró darle despacho porque uno de los votos con lo que aparentemente era uno de los sectores que estaba en contra del parque acuático no fue una integrante de la Libertad Avanza. Ajá. De todos modos, independientemente de la sesión extraordinaria de mañana, hay sesión ordinaria la semana que viene Claro. y esperemos tener el acompañamiento de todos los sectores que están en contra para poder avanzar con eso. De hecho, la Libertad Avanza lo votó en la comisión de gobierno, pero bueno, hoy no fueron a votar. A votar. Bueno, el dato que creo que le faltaba ese voto, porque eran. eh, te- Claro, en esa comisión hay dos votos del interbloque que conformamos nosotros, uno de Ciudad Futura y el cuarto voto era de una concejal de los libertarios. En comisión de gobierno también reunimos los cuatro votos con dos votos de los libertarios, uno nuestro, mi voto, soy miembro de la comisión de gobierno y de Ujú. Ciudad Futura también un voto. Bueno, calculo de todos modos que hay un consenso mayoritario en el no, en el rechazo, por lo menos del parque acuático en ese lugar, con esas Ujú. características. Venimos a aprobar un pedido de informe en ese sentido, de información que no es clara. Y bueno, mañana convocamos a una sesión extraordinaria. Sí. Nos autoconvocamos, esperemos reunir quórum para poder también avanzar con todo el tratamiento de los expedientes que tienen que ver específicamente con el parque acuático, porque aparentemente el municipio, y en palabras de incluso la propia presidenta del consejo, su intención es avanzar rápido y poder estar a comienzo de la semana que viene ya adjudicando la primera etapa de la obra. Bien. A ver, tengo un montón de preguntas, imaginarás, para Sí, por hacerte supuesto. del tema. Incluso vamos a hablar de caca también, Sí. porque lo decía en tus redes. Ahora, déjame preguntarte esto. Quiero entender lo de la asamblea, lo que va a pasar mañana. Bueno, primero que 10 concejales firmaron esta cuestión de que incluso un abogado constitucionalista de Santa Fe puso claro contra oscuro, porque desde la presidencia del consejo en algún momento, entiendo yo, me lo dirás por lo que entendí de la última sesión, hasta como que se quiso frenar esta cuestión de la asamblea. Pero mañana va a haber asamblea, convocada por 10 concejales, firmada el pedido de la asamblea por 10 concejales. Va a haber instituciones, organizaciones, etcétera, etcétera. Si juntan el quórum que son 15, ¿qué puede pasar? Si no me... Debería haber sesión normalmente. La Bien. obligación legal es que la presidenta del cuerpo es la que tenga que convocar a esa sesión. Ujú. De hecho, es claro tanto el reglamento interno como la ley orgánica del municipio. La presidenta del consejo o el presidente, quien ejerza la presidencia, deberá convocar a requerimiento de. La duda de la interpretación es acerca de la convocatoria que está zanjada, básicamente, si reunís o no los 15 concejales. Claro. Eh, ¿Y por qué digo la duda? Porque a nuestro entender no hay dudas, en realidad. Nosotros tenemos un reglamento interno del Consejo Ujú. en el cual tiene un artículo que rige acerca de las asambleas extraordinarias, las sesiones extraordinarias. Ujú. Tiene tres incisos, en los cuales en el inciso A deja establecido que es a partir de los 20 concejales en realidad, porque está atado es tan viejo que está atado a la composición anterior del cuerpo. Hoy son Claro. 28, con lo cual la mitad más uno son 15. En aquel momento la composición era mayor, por eso los 20 que se piden Ujú. ahí. Y en los incisos B y C no deja específicamente citado con cuánta cantidad se puede hacer la convocatoria. Claro. No obviamente la sesión, porque siempre se necesita el quórum para poder Claro. votar cualquier cosa. En este sentido, lo que nosotros interpretamos es que por analogía va la ley orgánica de municipio y de comuna, Ujú. que justamente lo que indica en la nueva reforma es que a partir de un tercio de los concejales se puede convocar a una sesión extraordinaria. También, incluso si la interpretación fuera distinta, nosotros entendemos que igual regiría la ley de municipio y de comuna, porque es imposible que se pudiera haber establecido antes un número menor Ujú. de concejales en el reglamento interno, pura y exclusivamente porque no se podía ir en contra de la ley orgánica antes de la autonomía. Claro. Entonces el mínimo te lo establecía la ley orgánica vieja. De todos modos es algo que se podría haber zanjado en la propia sesión.
Claro. Si nosotros votábamos acerca de la interpretación hacia un lado o al otro, se podría haber zanjado en la propia sesión eso. Fue una decisión política del oficialismo no votar. Yo creo que es porque no tenían garantía de que iban a votar los libertarios, intuyo. Pero por lo menos de mi parte la intención era que efectivamente se pueda votar, porque quien tiene que interpretar el reglamento interno es el cuerpo, no la presidenta del consejo, es el cuerpo. Entonces podríamos haber votado por una interpretación o la otra. Yo creo que lo de mañana simplemente va a estar zanjado pura y exclusivamente si se juntan o no 15 concejales. Bien. La presidenta no hizo la convocatoria, no firmó la convocatoria. No, ¿Se puede rusar? Y bueno, es bastante complejo eso. Yo entiendo que no, que debería rusarse, y si no estaría incumpliendo sus deberes. Pero también puede ser suplida eventualmente por la vicepresidencia, que en este caso es Norma López, que también es una de las cofirmantes del pedido de sesión extraordinaria. Mañana si van 15, primero tienen quórum. Sí. Y segundo, ¿qué puede pasar técnicamente? Votar los expedientes que están en tratamiento. A partir de eso nos vamos a someter al tratamiento de todos los expedientes que tienen que ver con el parque acuático, tratar de justamente ponerlo en freno, ponerle algo de racionalidad, una inversión multimillonaria, 12.600 millones de pesos para el parque acuático, que no es solamente el parque acuático. A partir del rechazo generalizado del parque acuático se empezaron a anunciar otras obras aledañas, diciendo se revitaliza toda la zona. Con el mismo presupuesto. Con el mismo presupuesto. Algo que es realmente llamativo, pero bueno, por eso también aprobamos un pedido de informe, porque la verdad que el intendente, si uno lo escucha, va anunciando distintas cosas con respecto al parque acuático. Primero pasó a ser el parque acuático más grande de la provincia de Santa Fe, y en su última entrevista dice, después de que esté el parque acuático nos va a decir qué chiquito que era, tiene solamente 2 toboganes. Entonces, ya desde lo discursivo, ya desde los números que plantea, 1.000 metros cuadrados en una licitación que aparecen significativamente menos metros cuadrados, da cuenta de que es un proyecto que se va modificando en la medida que va teniendo rechazo público. Veremos qué es lo que pasa mañana. Nosotros entendemos que este proceso se tiene que frenar, un proceso que no solamente se avanzó con una licitación, con la apertura de sobres modular de una parte, no de la totalidad, por lo cual no sabemos ni siquiera cuál es el plan total de eso, sino que también mientras se licitaba algo, se ejecutaba algo de esa licitación, porque el propio municipio salió a demoler Mordisco, claro, que era uno de los bares de la Florida donde justamente estaría el parque acuático. Bueno, nada, todas estas irregularidades en algo que, además de una cuestión de fondo, es que no es prioridad absolutamente de nadie un parque acuático, y tener esa inversión multimillonaria, claro, de 12.600 millones de pesos en un parque acuático. Además, la gran parte del año va a estar cerrado. Va a estar cerrado. Porque va a ser una pista de panistinaje sobre hielo en invierno, digamos. Como concejal, la pregunta es esta. ¿Qué es lo que incluso también lo has debatido seguramente en lo interno? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿La prioridad del gobierno o que no haya debate del tema? Que no haya habido debate. Ambas cosas. Primero, está claro, nosotros no formamos parte del gobierno, los rumbos los tiene total y completamente cambiados. Hay prioridades en cuestiones esenciales de la ciudad que están totalmente abandonadas, y después las prioridades, sin lugar a dudas, son espectáculos públicos u obras más vinculadas al turismo, como el Aura, etcétera, que a uno le puede gustar o no, pero está claro que esa es su política, de cara sobre todo al río, de cara al público en general. Ahora, la situación de los barrios abandonados, la situación de los servicios en la ciudad total y completamente detonada, dan cuenta de que tiene las prioridades cambiadas por lo menos con las situaciones que están atravesando los vecinos y las vecinas de Rosario, que tienen problemas cuando se toman el colectivo, que tienen problemas vinculados a su laburo, que tienen problemas cuando en muchos barrios abren la canilla y sale una gotita de agua en el mejor de los casos, que tienen problemas con infraestructura de cloaca que es muy deficiente, que ante la primera lluvia se inundan, que bueno, nada, son los problemas que transitan en cotidiano y están muy alejados de la agenda del intendente. Está bien. Y en eso está lo que planteabas. Yo lo voy a decir tal cual y él me lo va a ampliar, porque dice Mariano en sus redes: Rosario tira al Paraná 345 millones de litros de caca por día sin tratamiento ni planificación. Sí, bueno, tiene un pequeño giro poético, que son 345 millones de líquidos cloacales, en general, obviamente. Claro. Hay de todo, sí. Hay incluso. Pero si decís líquidos cloacales, no es lo mismo decir caca. Claro, tiene otro impacto, pero hay mucha agua también, porque es lo que uno tira cuando tira la cadena. Ahora, nosotros tenemos eso. Históricamente se dijo que el caudal del río
hace que se disuelva lo que emiten. Bueno, hay una exigencia, hay un fallo judicial, hay una causa penal incluso contra los directivos de Aguas Santafesinas, porque no se puede tirar líquido sin tratar al mismo lugar en el cual nosotros estamos tomando agua. Claro. Y además el problema más grave acerca de eso, no solamente la ausencia de una planta de tratamiento, sino que además están rotos, ¿no? La reparación del conducto Piaggio, que es algo que está también alrededor de la discusión del parque acuático como una de las obras anexas, el conducto Piaggio termina en la barranca, o sea, termina justo donde termina la última línea de la playa, digamos. Claro. Con lo cual cae ahí, no es que cae en la centralidad del río. En zona sur tenemos un emisario que está a la altura de Uriburu del río, que se puede ver fácilmente con las imágenes satelitales, que explotó. Entonces es un desagüe gigantesco a cielo abierto, que ni siquiera está entubado, y que además se va comiendo el pavimento muy cerca de las vías del ferrocarril. Imagínense los vecinos que viven a pocos metros de eso. Bueno, todas estas cuestiones que para mí deberían ser prioritarias, obras de infraestructura. La provincia, porque es la provincia la que va a poner la plata para el parque acuático, gasta 12.600 millones en un parque acuático, cuando en el otro extremo de la costa tiene un gigante como el emisario que está que explotó básicamente y que es un desagüe a cielo abierto, sin tratamiento, sin absolutamente nada, con un impacto para la zona sur tremenda. Bueno, justamente entendemos que las prioridades están un poquito cambiadas. Claro, porque ahí está el tema. Por un lado el debate, a ver, ya imagínense que para la gente, para el vecino de a pie, porque no me gusta decir vecino común, para el hombre de la sociedad civil, para de las organizaciones, si los van a convocar, si no les dan la información a los propios concejales. Mariano, hombre concejal, uno de los concejales hoy, porque ya venís con 2 años y pico, te diría más viejo, a pesar de lo joven, pero incluso, en definitiva, imagínate si ellos no tienen la información o la amplitud para el debate, imagínense esto. Y está esta cuestión de las prioridades, ¿no? Esto es cuestión de las prioridades porque a lo que podemos sumarle calles detonadas, bueno, ya lo han dicho aquí, calles detonadas, incluso ahí uno recorre, no, ni siquiera hay que ir a los barrios. Aquí en los 10 cuadras a la redonda donde estamos, los containers hecho bolsa, mucha basura, las calles sin luz, bueno, etcétera, etcétera. Y por ahí, esas son las prioridades que necesitan los vecinos, ¿no? Sí, totalmente. Yo la verdad que no me encontré con absolutamente nadie buscando incluso registro periodístico que haya pedido un parque acuático antes del anuncio del intendente. Después uno puede estar a favor o puede estar en contra, pero está claro que nadie tenía en el radar de su prioridad una obra de este estilo. Sí que había que revitalizar la Florida, no hay ningún tipo de duda, pero con otro tipo de obra y de magnitud. De hecho, la mayor parte de la torta de esos 12.600 millones de pesos se la lleva el parque acuático. Claro. Se la lleva el plástico y el cemento del parque acuático, y después lo otro son cuestiones anexas que vienen a calmar un poco los ánimos enojados de los distintos actores. En la medida que protestaban los deportes del río, revoleaba una intervención para los deportes del río. En la medida que protestaban los pescadores, una intervención para los pescadores. Y a partir de eso iba tratando de congeniar cada uno de los ánimos que se presentaban en contra. Lo que pasa es que tiene un rechazo tan grande a rasgos generales que es imposible poder hacerlo, porque es imposible a algo que nació mal hecho, maltrecho, a escondidas, digamos. Él lo anuncia en el discurso inaugural, pero nosotros nunca vimos ni un pliego, ni absolutamente nada, ni siquiera un render. En el discurso de apertura de sesiones, el intendente mostró un montón de render de obras que estaba promocionando que iba a hacer y demás. Esta simplemente la nombró en una línea. Claro. Vamos a construir el parque acuático más grande de la provincia de Santa Fe. ¿Dónde? ¿Cómo? Etcétera. ¿Cuánto? No hubo nada de información. Y después nos enteramos ya con la información sobre el pucho. Y en la medida que va habiendo rechazo, porque esto además va a estar concesionado, o sea, no va a ser de acceso gratuito y libre como hoy es la Florida, van modificando sus pareceres. Al principio pensábamos que iba a tener un costo que es más o menos el costo operativo de mantenimiento de una entrada de 50.000 pesos. Claro. Bueno, después nos terminaron diciendo que no, que va a ser una entrada mucho más barata porque va a estar concesionada por la empresa costanera de Rosario, que es la empresa de concesión a la Florida, y que va a ir a pérdida la empresa del Estado
justamente para tener una tarifa subsidiada del ingreso al parque acuático, que igual no va a ser gratuito. Podrá estar en 10.000, 15.000 pesos, pero algo que hoy es para todos los rosarinos y para todas las rosarinas, además en un momento de crisis económica donde el disfrute del espacio público es fundamental, le vamos a estar poniendo una tarifa para poder usar un parque acuático además. Bien. Mariano, hace unos días, bueno, vino gente de la vecinal La Florida a hablar y a charlar y a contarnos su idea. Y después de la entrevista me pasó algo, me llama un funcionario del municipio para criticar con respecto a la entrevista y me dice, pero fíjate vos que no hay, la oposición, esto se ha convertido en una cuestión política más que de gestión. Una cuestión política electoral incluso. Eso es lo que me dice el funcionario. Me dice, fíjate vos que la oposición dice, bueno, pero podrían correr a otro lado o podrían plantearlo en otro lado, pero ninguno presentó alguna idea de dónde, porque solo se oponen al proyecto y no tienen idea. ¿Cómo lo ves a esto? Lo que pasa no es nuestra idea una prioridad del parque acuático. O sea, nosotros no tenemos que proponer que hagan un parque acuático en otro lugar de la ciudad. Lo que decimos que, además, si quieren hacer un parque acuático y tener esta inversión multimillonaria, lo hagan en otro lado. Claro. Ahí tenés, de hecho, la posibilidad de aprovechar el río. Entonces, vamos a meter un parque acuático para acceso al agua cuando tenés el río de frente, ¿no? Metiendo plástico en un lugar de un entorno total y completamente natural. Me parece que justamente vamos a contramano un poco de lo que se hace incluso en otras ciudades. En otras ciudades los parques acuáticos se hacen alejados. No sé, se me ocurre, hay ciudades, por ejemplo, que lo hacen alrededor de lo que hoy sería la Circunvalación en Rosario. Que bueno, ahí podría tener más sentido porque es un lugar donde no tenés nada y funcionaría similar a una pileta, digamos, el acceso al parque acuático. Ahora, hacerlo al lado del río, me parece que carece de sentido. Aún así, la verdad es que no tenemos un proyecto alternativo de parque acuático porque nuestro proyecto no es parque acuático. Claro. La realidad es que tenemos obras de infraestructura que son mucho más importantes y mucho más necesarias en la urgencia para mejorar la calidad de vida de los rosarinos que un parque acuático. Entonces, me queda poquito tiempo y quiero aprovecharte para entender que la gente le quede bien lo que va a pasar mañana. Porque hay varias cuestiones. Bueno, por un lado, la posibilidad de que mañana se frene del todo el parque acuático. O sea, si consiguen los 15... ¿Están cerca o vienen lejos? Mirá, ¿cómo lo ven? Si todos los que se pronunciaron en contra del parque acuático son consecuentes con su posicionamiento, nosotros deberíamos tener por lo menos 16 concejales. Ya tenemos 10 que somos los que firmamos, que vamos a participar, que son nuestro interbloque y el de Ciudad Futura, es decir, Caruana, Norma López, Fernanda Giuliani, de nuestro interbloque. Nuestro bloque, además de quien les habla, Pablo Basso y Majo Poncino, y los 4 de Ciudad Futura. Con esos 10 ya contaríamos. Después, la Libertad Avanza se pronunció en contra del parque acuático. De hecho, aprobamos un pedido de informe de Juan Pedro Aliar la semana pasada, que justamente poder requerirle al municipio información acerca de esto. De hecho, por ejemplo, María Fernanda Rey, que está media suelta, digamos, en su composición en el Consejo, también se ha pronunciado en contra. O sea, deberíamos tener 16 votos. Bueno, hubo gente del oficialismo también que... Entiendo, no está a favor. No, hubo gente del oficialismo. Alicia Pino, por ejemplo, sí, le voy a nombrar. Presentaron reparos sobre todo del socialismo. Lo que plantea Alicia, por ejemplo, con respecto a ella también, el pedido de informe lo acompañaron de manera unánime desde Unidos. Con respecto a la suspensión, lo que planteaba Alicia es que ella estaría de acuerdo con la suspensión de lo del parque acuático, pero no con la licitación completa, porque la licitación completa tiene otras obras anexas, claro, con total y completamente buen tino, por ejemplo, la reparación del conducto Piaggio, que es necesario avanzar. Perfecto, separemos los rubros del parque acuático. Claro. Es ponernos de acuerdo con matices. Esperemos que se preste a la discusión de todos. Para mí lo más interesante sería que podamos debatir incluso con aquellos que van a votar en contra, que eventualmente den quórum y que apoyen los proyectos del oficialismo, los proyectos del intendente. Puede pasar, y quiero que, porque estamos ahí, estamos en la previa, el día previo a una sesión que no sé si pasó alguna otra vez. O sea, buscamos, por lo menos en lo que tenemos, en lo que tenemos esos 20 años de esta parte, no ha pasado una sesión extraordinaria de alguna forma que sea convocada y que pueda llegar a servir como ordinaria y que se baje en un proyecto del Ejecutivo, porque acá pueden pasar dos cosas y esto quiero comentarlo y aprovecharlo a Mariano Romero. Puede que mañana los 10 concejales firmantes sumen
los 5 o 6 incluso que le faltan. Y a mí me dicen que por las dudas estarían los concejales del oficialismo también. Porque si logran quórum, van a bajar a debatir. ¿Lo tenías a esto? No, era de esperar igual, pero bueno, sí. Yo creo que ellos, su apuesta es que no juntemos quórum y van a tratar de convencer a los otros bloques que no firmaron por los vías que tengan a mano para poder bajarlos del quórum. Independientemente de eso, sería sano, que es lo que decía, que podamos discutir con alguien, porque si no también el poder hablar, votamos, sacamos todos los despachos en contra del parque acuático solos. Y me parece que lo más interesante de esto es ver cómo entre todos le encontramos una salida a revitalizar la zona de la Florida, que sin lugar a dudas hay que revitalizarla. Pero bueno, obviamente no con este proyecto que está en consideración, y que es algo en lo cual lo hubiéramos acordado todos posiblemente, si se hubiera puesto a examen. Claro. El problema muchas veces de la política es que piensa que se las sabe todas. Y va más allá del intendente, digo. Y en cada una de las áreas, lo más probable es que haya otro u otra que sepa mucho más que vos. Y me parece lo más generoso es abrir los brazos y poder discutir y construir entre todos. Me parece que eso es un defecto muy grande de la política que tenemos que subsanar. Si eso se hubiera hecho, yo creo que esto no estaría pasando. No sé si es algo que es directamente del intendente o del gobernador, la verdad. No lo tengo en claro. O de los dos. O de los dos, el financiamiento es provincial. Pero sí tengo en claro que si se hubiera abierto a la ciudadanía el pensar qué es lo que hay que hacer en esa zona, todo esto no lo tendríamos. Bien. Otra cosa que puede pasar mañana es que finalmente lleguen al número y que después la municipalidad no reconozca la sesión. Puede pasar esto, ¿eh? Puede pasar de que no se reconozca lo que finalmente se vote allí. Tienen todo esto, ¿no? Estudiado. Sí, digamos, allí se abre un conflicto institucional terrible. Se puede judicializar un caso anterior, que yo, bueno, recién decía que era de los más viejitos, ¿no? La verdad que hay algunos concejales que ya tienen muchísimos más años. Pero bueno, algunos de esos participaron en una sesión, a lo mejor alguien se acuerda, de la época de las inundaciones en Fisherton, donde hubo una sesión extraordinaria, también de estas características, juntó 17 votos, sin el oficialismo, que hubo medidas de alivio fiscal, con cuestiones de exenciones de TGI, y bueno, algunas medidas de promoción para los vecinos afectados. Fue el único antecedente. La particularidad de este es la convocatoria, porque en aquel momento habían convocado 17, y fueron los 17 y no hubo dudas. Ahora, si vos juntás 15 votos, podés autoconvocarte también, por fuera de la figura de la sesión extraordinaria. Con lo cual, por eso digo, para mí la cuestión se soluciona o se resuelve mañana si juntamos o no los 15. Juntarlo en los 15. Si no lo juntás, es estéril la discusión técnica, si está bien o mal la convocatoria, y si lo juntás puede ser con una extraordinaria, puede ser con una autoconvocada. Igual puede hacer la sesión. Aquí entra a jugar fuerte la doble vara discursiva de la Libertad Avanza. Porque si por un lado dicen una cosa, porque no nos olvidemos de que hasta hace una semana decíamos, che, y casi todos los medios, que aquí casi que fuimos los primeros, che, han logrado reunirse Monteverde y Aliar, decíamos, algo que en realidad como cuestión figurativa, pero era la Libertad Avanza y un sector del peronismo o el peronismo. Entonces decíamos, en contra del proyecto, en contra bien, se entiende. Después podemos hablar esta cuestión que empezó a surgir, que ya lo dijimos aquí, de que cada vez que uno está en contra o no está a favor, más que en contra, porque también hay una cuestión de debate, ¿no? Lo que están en contra, ya odias a Rosario, esta cuestión que se empezó a decir, si vos no estás a favor de determinada cosa, odias a Rosario, una locura, una realmente locura. Lo voy a decir yo, Mariano, no te voy a exponer. Ahora, digo, mañana ahí se va a ver hasta dónde la Libertad Avanza realmente es consecuente con lo que dicen, porque lo acaba de decir Mariano Romero también. Votó el peronismo un proyecto de pedido de informe de Aliar. Sí, de hecho, bueno, el mismo Aliar promocionó por sus redes que presentó un reclamo administrativo ante el municipio justamente para la reconsideración de este proyecto. Ellos tienen varios proyectos en contra. Ahora, desde el pedido de sesión extraordinaria, ellos no firmaron. Se lo ofrecimos. Y después de eso, lo que pasó es que tuvimos comisiones en las cuales se trataban los proyectos y o no lo votaron o no fueron.
Entonces, bueno, es un sentido de alarma con respecto a lo que puede llegar a pasar mañana. Veremos, no quiero adelantar absolutamente nada. Yo tengo la esperanza de que podamos reunir el quórum si todos son consecuentes con su posicionamiento y a partir de eso ir condicionando el rumbo de algo que nació mal planteado por no escuchar, ¿no? Por no escuchar a nadie, por pensar de que, desde los ejecutivos se tienen las verdades reveladas y que además se fueron modificando en la medida de que iba despertando rechazo de los distintos sectores. Que eso en realidad es algo positivo. El tema es cuando un proyecto nace mal parido, lo más probable es que cuando vos lo quieras arreglar, lo único que hagas es embarrarla peor. Y bueno, despertar sobre todo mayor rechazo. A lo mejor algunas de las cuestiones no hubieran despertado ningún tipo de rechazo si hubieran sido planteadas originalmente. Otra instancia para frenar, si mañana no se da, ya no hay otra instancia para frenar el proyecto, el Ejecutivo va a seguir seguramente, ¿no? El problema en realidad es que aparentemente la intención es adjudicarla rápido. Claro. Entonces, sí, se podrían seguir con distintas instancias, incluso hay vías judiciales hechas por distintas organizaciones. Una asociación de kayakistas, no me acuerdo exactamente todas, pero hubo varias pedidos cautelares de acciones de amparo para frenar el proyecto. En términos legislativos, nosotros tenemos además sesión ordinaria la semana que viene, en la cual si salen de comisiones van a llegar más proyectos con respecto al parque acuático. El problema es que es posible que nosotros llegamos a la sesión ordinaria de la semana que viene con la licitación adjudicada, claro. Que ya tengamos una empresa que estaría en condiciones después del pago de empezar a ejecutar. Mariano, cierro con esto. Hay una idea, o por lo menos lo están planteando o plantando, como algunos dicen también, desde el Ejecutivo, de que aquí va a haber ganadores y perdedores políticos de esto. ¿Lo ves de esta forma? Digo ya pensando, porque lo están planteando, acá no hay una discusión solo de una obra o de una decisión ejecutiva, sino hay una cuestión de ponerse políticamente electoral, pensando en lo electoral, de ganadores y perdedores. ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, para mí una falta de respeto pensar en términos electorales con los momentos que estamos sufriendo como país, te diría. Independientemente de eso, también me parece que es un error leer absolutamente todo como una disputa político-partidaria. La verdad que el hecho de que se priorice una obra o la otra, que uno tenga una mirada o el otro, que la ciudadanía responda a una mirada a la otra, no es que sí o sí es una cuestión del color político partidario. De hecho, la movida con respecto a lo de la Rambla, del parque acuático en la Rambla, cuando vinieron las audiencias, muchos de los actores se encargaron de mencionar explícitamente, nosotros históricamente fuimos votantes del Frente Progresista. Claro. Claramente no son nuestros, digamos. Y hay un rechazo que va más allá de la cuestión partidaria. La verdad que me tiene sin cuidado cómo sea la capitalización política o no. Yo lo que quiero es el crecimiento de una Rosario armónica y que la podamos gozar y disfrutar absolutamente todos de manera igualitaria. Después, la otra lectura me parece que viene más del oficialismo que de otro lugar. Claro. Y con prioridades, porque si vos en tu casa necesitas cocina, ladera, cama, lavarropa, no vas a ir a comprarte el auto primero. Vamos, bueno. Uno en la casa no va a comprar el auto y le falta todo lo que está vacía la casa. Va a comprar primero lo que es necesario, ¿no? Sí, totalmente. Mariano, tenés que venir a visitar porque me quedé sin tiempo para contarme de las bases de Rosario. Los vengo siguiendo, ¿eh? Ya hicieron 2, ¿no? Ya hicimos 2 y ahora, ahora este mes vamos a hacer la tercera. Son encuentros este mes próximo, mes de junio. Son encuentros participativos alrededor del debate de la Carta Orgánica, a partir de Rosario, que tiene su autonomía a partir de la reforma de la Constitución. Dictamos una ordenanza por la cual vamos a poder convocar a estatuyentes, elecciones de estatuyentes, que van a ser los que redacten una Carta Orgánica, una especie de constitución. Bueno, lo que nosotros decimos es, abrimos el debate para construir colectivamente eso con cada uno de los actores, los distintos sectores. Esto que decía de la política, claramente no nos sabemos todo, necesitamos construir con los que construyen sociedad cada día. El primer encuentro fue acerca de hábitat, vivienda, integración sociourbana de los barrios populares, servicios. Y el segundo encuentro fue de producción y trabajo con cámaras empresarias, con sindicatos, con cooperativas de trabajo. Bueno, justamente queremos construir el perfil productivo, el perfil de un hábitat sostenible de la ciudad entre todos y todas. Bueno, y vi gente de distintos sectores.
allí en los encuentros. Antes del próximo, te ponés de acuerdo con Barba en la producción y me venís y charlamos un poquito que está muy interesante y ya de paso promocionamos ese encuentro. Gracias por la visita. No, gracias a vos por recibirme. Día importantísimo el de mañana para el parque acuático y todo lo que se está debatiendo desde la sociedad, porque en definitiva, desde la sociedad para adentro, para la política se empezó a debatir esta cuestión.